Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando hoy jueves 3 de septiembre del 2020 y claro, los temas políticos se van acentuando. 16 presidenciables, dice el diario El Comercio, están en camino a Carondelet. 5 millones del BIES en riesgo por un agujero en bolsa. Entonces, aquí hay una serie de noticias. Hay una cantidad de temas que se dan, pero la otra es cómo el gobierno priorizará los pagos y de dónde va a tener esos pagos. Caen los ingresos fiscales y por lo tanto, claro, el Estado tiene menos recursos. Y para analizar este tema queremos saludar al señor economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas y analista económico, a quien con frecuencia recurrimos todos los medios y él con esta especie de militancia y compromiso nos atiende. Economista Ortiz, bienvenido, buenos días. El Ecuador, como hace años, quizá los jóvenes que estén menos de 30 años ahora no recuerdan paralizaciones por falta de pago de salarios. Quizá todo esto les va a resultar novedoso. A los propios maestros, a los propios funcionarios públicos, el que no se les pague los salarios a tiempo va a tener yo diría, es una cosa novedosa, ¿no? Así es que, ¿qué nos está pasando? Y la caída fiscal, ¿qué nomás afecta, señor economista Ortiz? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Saludos cordiales a usted y a la gente que escucha el programa en Democracia. Están también el economista Jaime Carrera y el economista Vicente Albornoz, a quienes saludamos. Por favor, economista Ortiz. Con gusto, saludos cordiales a Jaime y a Vicente. Si uno mira el promedio de la cuenta corriente única en los primeros 8 meses del año, uno encuentra que el promedio de la cuenta corriente única es 400 millones de dólares. Y si uno miraba el promedio de la cuenta corriente única del año 2019, más o menos el promedio estaba en 1.200 millones de dólares. Es decir, hay menos plata en la cuenta corriente única, un saldo mucho más bajo que el año anterior, lo cual es una clara señal de que tiene este gobierno menos liquidez en el año 2020 que lo que tenía el año 2019. Eso es una forma de observarlo. Otra manera de verlo es que en los primeros 8 meses del año, los ingresos fiscales y lo que tiene que ver con impuestos, no tanto lo que cobra el SRI como lo que cobra aduanas, los impuestos en general, tienen 2.000 millones de dólares menos de recaudación en el año 2020 hasta agosto que lo que se cobraba el año 2019 hasta el mes de agosto. Es decir, ahí también hay 2.000 millones menos y esos 2.000 millones menos son la causante de que el gobierno lleve un atraso en sueldos de algo así como unos 360 millones de dólares y que lo ha venido manteniendo ese nivel de atraso desde el mes de marzo. Eso va a poder ser cubierto cuando el gobierno empiece a recibir algo más de financiamiento de los ya 4.000 millones de dólares que ha recibido en financiamiento, que apenas le ha servido al gobierno para pagar los vencimientos de deuda en los primeros 8 meses del año, que también son algo así como unos 3.600, 3.700 millones de dólares. Por lo tanto, cuando el gobierno empiece a recibir financiamiento adicional, bien sea por el lado del Fondo Monetario Internacional, bien sea por el lado de China, bien sea por el lado multilaterales, entonces ese financiamiento adicional fresco va a permitir al gobierno empezar a salir de los atrasos
que como usted bien decía, no los veíamos hace mucho tiempo. Yo recuerdo, fui subsecretario del Tesoro allá por el año 2005 en el gobierno del presidente Palacio, cuando Correa era ministro de Finanzas, y en esa época, en el 2005, no teníamos los atrasos de recaudación tributaria como ahora, pero sí habían algunos atrasos también, porque estaba saliendo el país de un momento medio complicado de liquidez, pero no fue tan sostenido, tan largo como está haciendo en este momento. Pero esperemos que con el financiamiento que empieza a llegar, esto empiece a suavizarse. Al saludar al economista Jaime Carrera, bueno, o sea, esto es un tema que siendo, digamos, teniendo experiencia como país, no habíamos vuelto a verlo, pero Jaime, lo que está claro es que si se mantiene el nivel como está, la reactivación no se da y al parecer la pandemia no va a permitir. Y ya no solo por la pandemia, sino que el Estado necesitaba más plata de la que puede obtener y ahora es 2.000 millones más. ¿Cómo ya comienzan los consejos provinciales, los municipios a decir me debe de esto, me debe del IVA, me debe 300 millones por acá en total, 1.000 por allá, no pagan a los proveedores, comienza a haber marchas? Esto necesita ir desde cero y este cero no puede partir sin tomar en cuenta lo que se debe. Jaime, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias a la invitación. Un saludo a Fausto y a Vicente. Parecería que el Ecuador no termina de entender que estamos con una crisis devastadora por la pandemia, ¿no? Resulta absolutamente evidente que si la economía está paralizada, si las empresas quiebran, si hay desempleo, si los aportes a la seguridad social se disminuyen, obviamente los ingresos fiscales tienen que reducirse y se han reducido de manera importante. La caja fiscal está prácticamente en soletas, ¿no? En el mes de agosto los ingresos por tributos fueron apenas $900 millones y solo para sueldos se necesitan más de 700. Eso le da la idea de extrañarse Lo que hay que extrañarse es que todo el mundo reclame del Estado y no termine de entender que esta es una crisis única en el mundo, no solo en el Ecuador, y que estos atrasos son parte del sacrificio de la población. Si no se puede esperar que el Estado pague usted al día en sus obligaciones si hay una economía paralizada que no se produce. Además, ya las debilidades fiscales venían arrastrándose desde el año anterior. El año anterior también se acumularon atrasos y ya había problemas con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y resulta inadmisible, Francisco, que casi todos los que dependen del Estado, ya sea burócratas, ya sea municipios y otros que dependen, vayan a un juez, donde el juez, para que le obligue al Estado a pagar al día. Entonces, pidámosle al juez también que dé los recursos. Que produzca dólares, ¿no? O justicia. Entonces, pero el juez les da la razón. Pero el juez les da la razón a la sin razón, y ese es el problema del Ecuador, ¿no? Que estamos en un mar de insensatez, de irracionalidades. En un momento como este, Francisco, que es único, donde la caja pública está en soletas, donde las empresas han quebrado, ¿quién se preocupa de la quiebra de las empresas o de las gentes que han perdido trabajo? Entonces, parte de los sacrificios colectivos son estos atrasos y en general lo que vive el país. Entonces, la sociedad no termina de entender que ante una devastación de esta magnitud, el sacrificio tenemos que asumirlo todos hasta que la economía se normalice, hasta que venzamos la pandemia. No se sabe cuándo va a terminar esto. El Ecuador va a continuar a medio gas hasta que se supere el tema de la salud y de la pandemia. Esta normalidad y atrasos va a continuar hasta que la economía se normalice,
hasta que el próximo gobierno asuma. Es decir, esta va a ser parte de la nueva normalidad, porque lo que pasa en el Ecuador y en el mundo es inimaginado. Si el Estado se financia con impuestos, y los impuestos los pagamos las personas y las empresas no trabajan y las personas no trabajan, obviamente que no hay dinero para el Estado. Y quienes dependen del Estado se financian con esto. Y como no hay ese financiamiento, es obvio que tiene que atrasarse en los pagos. Pero esto sirve también para lo político, Jaime. Hay gente que dice, esto no nos pasaba hace 3 años. Y claro, y comienzan a evocar un tema en donde la Machicar funcionaba. Claro, no nos pasaba hace 3 años, pero hace 3 años, o hace 4 años, o hace 10 años, el país se endeudó, había dinero en abundancia, y parte de eso lo estamos pagando ahora, porque se consumió todo, se endeudó al país, no hubo ahorros, el país quedó absolutamente desprotegido, y esas desprotecciones las está viviendo ahora el Ecuador y pasando factura. Entonces, tiene que entender la sociedad, y aquellos que todavía añoran el populismo, tienen que entender que estos atrasos en los pagos, que lo que vive ahora el país es producto de la irresponsabilidad en el manejo económico y fiscal de la década anterior, e incluso de la primera etapa de este gobierno. Entonces, el Ecuador es único, casi único en el mundo, que ha tenido cuentas débiles, no ahorros, elevado endeudamiento, poco acceso a los mercados, y no puede, en lugar de gastar más como hacen los otros países para enfrentar la pandemia, porque lo hacen porque tenían ahorros, porque tenían economía sólida, porque tenían cuentas sólidas. El Ecuador, en cambio, es todo lo contrario. Estuvo y está totalmente desprotegido, y en lugar de aumentar el gasto público, tiene que reducirlo, porque no puede financiarlo, y tiene que incurrir en atrasos, como lo está haciendo ahora. E incluso, mira, Francisco, incluso un atraso en el pago de sueldos de 15 días o de un mes se está lamentando. Tú recuerdas en el 99, Francisco, porque tuviste de cerca en esto. En el 99, en la crisis 99, debíamos sueldos por 3, 4 meses. A los municipios 4, 5 meses. A los policías les quitaban las viviendas porque no tenían cómo pagar. Y ahora, en una crisis mucho más grande que la del año 99 y de las crisis anteriores, se debe 15 días en sueldos o un mes en sueldos y todo el mundo está lamentando. Entonces, en el país no entendemos la magnitud de lo que estamos viviendo y además de lo que tenemos que enfrentar en el futuro. Quiero saludar a Vicente Albornoz, al economista Vicente Albornoz, preguntarle también entonces si no hay la comprensión de la magnitud de la crisis. Si claro, si la gente comienza a decir el Estado está obligado a, y claro, son los que tienen salarios permanentes, los que se asustan, como dice Jaime, que 15 días o un mes no se les haya cancelado. Ayer le escuchaba a un excomandante que decía, estamos pidiendo que se nos pague ya el mes de agosto, y decimos, oiga, es el 3 de septiembre. Sí, no es que no está bien que no les paguen como les han sabido pagar el 20 de cada mes, pero, o sea, ¿cómo entender esto? Y además, ¿cómo plantear la idea de que sin financiamiento, sin este nuevo endeudamiento, no vamos a salir? Vicente, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un gusto estar aquí con Jaime y con Fausto, a quienes saludo cordialmente. A ver, pongámonos por un instante en los zapatos del más, no sé, el ser humano que más ternura debería generarnos. Me voy a poner en los zapatos del tesorero general del Estado. Pobre ser humano, el que está manejando las cuentas públicas de este momento y tiene que pagar todo lo que el gobierno tiene que pagar con los escasísimos recursos que tiene disponibles. Entonces, vamos poco a poco viendo el panorama, ¿no? Tú tienes una constitución que te obliga a subir el gasto. Quieras o no quieras, la constitución te obliga a subir el gasto en educación y en salud, cosa que a mí me suena linda, pero la obligación de subir el gasto es independiente de que hay o no hay los recursos para hacerlo. O sea, la Constitución dice, suba el gasto.
Si hay los recursos, bien. Si no hay los recursos, igual suba el gasto en educación y en salud. Tienes un país que no le deja al gobierno reducir el gasto. El gobierno reduce el gasto en gobiernos seccionales, ¡paf! Juicio de los gobiernos seccionales. El gobierno reduce el presupuesto de las universidades públicas, ¡paf! Juicio de las universidades públicas. No puedes reducir el gasto. La estructura legal te obliga a subir y no puedes reducir. Tienes además, heredaste un gasto impresionantemente alto. Heredaste un gasto en el cual el gobierno se olvidó de que el IES existía y después una orden judicial te dijo, ¿sabe qué? El IES sí existe, tiene que pagarle al IES dice cuántos miles de millones de dólares. Lo cual está bien, pero no necesariamente hay los recursos porque el gobierno anterior cambió la ley para no pagarle al IES. Y después quieres subir un poquito los ingresos, subes los precios de los combustibles, ¡paf! El país casi se incendia. Entonces haces varias propuestas a la Asamblea para subir los impuestos y ¡pum! Nada funciona porque la Asamblea te niega hasta el más chiquito de los aumentos de impuestos. Es más, llegas a decir, yo estoy en estado de emergencia, estado de excepción, y voy a hacer algo que la Constitución me permite. Porque si ustedes leen el artículo 165, la Constitución dice que una de las cosas que puede hacer el presidente en estado de excepción es decretar la recaudación anticipada de tributos. Así clarito, sin ninguna restricción. Y una corte te prohíbe recaudar anticipadamente tributos. Entonces, no te dejan bajar el gasto, te obligan a subir el gasto. El rato en que quieres subir los ingresos por combustibles, te incendian el país. El rato en que quieres subir los ingresos por impuestos, te lo niegan todo, absolutamente todo. Incluso el rato en que quieres recaudar anticipado, lo que igual lo recaudarías en el siguiente año, te bloquean. ¿A dónde le estás llevando al gobierno con una cosa así? ¿A dónde? No digo tú, ni yo, ni nadie, sino ¿a el dónde país, la sociedad. La sociedad, claro. La sociedad ecuatoriana le está llevando al gobierno que le obliga a gastar, le obliga a aumentar el gasto, no le deja bajar el gasto, no le deja subir los ingresos, no le deja reducir el hueco enorme que tiene entre ingresos y gastos. ¿A dónde le estás llevando? Al último desfogue que hay, el último punto en el cual liberas la atención, que es atrasarte. El gobierno tiene mucho más obligaciones que recursos. ¿Cómo las igualo? Bueno, me consigo deudas, ya, pero hasta ahora todavía no llegan ni siquiera la plata del Fondo Monetario, cuidado. Entonces, me consigo préstamos, lo cual hace que la diferencia, el hueco entre ingresos y gasto actual, lo paguen las generaciones siguientes o lo paguemos nosotros en los próximos años. Uno puede entender eso porque estamos en una crisis tan grave que no queda otra que patear el pago de la crisis a futuro. Pero si es que no alcanzo a conseguir suficientes créditos, ¿qué hago? No me queda otra alternativa que atrasarme, porque me obligan a gastar, no me dejan recaudar, no me dejan subir mis impuestos, me obligan fíjate, el gobierno, hace no mucho, el gobierno no tenía en su radar el pago al IES, ahora tiene que pagarle al IES. Y el gobierno tiene que ya te digo, subir su gasto en educación y en salud todos los años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde te lleva esta actitud demencial de ciertos ecuatorianos? Porque yo creo que muchos ecuatorianos ya están entendiendo, ¿será? Yo creo que sí, pero no sé si todos, pero hay algunos que no captan. Entonces, imagínate lo que es. Tú lees el artículo 165 de la Constitución y dice, sin ningún tipo de restricción, que declarado el estado de excepción, el presidente podrá, 1, decretar la recaudación anticipada de tributos. Y te vas a la Corte Constitucional y se inventan una cosa que tal vez algún abogado brillante entienda, pero un pobre economista como yo no entiendo cómo a una norma tan clara y contundente que dice que el presidente en estado de excepción puede recaudar tributos anticipados y que además es una cosa antigua, porque esto existía, que yo me acuerdo de la mismísima con la Constitución del año 79. Yo nunca había visto que esto se ejecute, pero esto decía la Constitución antigua, que dice la Constitución actual. Y le bloquean inventándose que no dijo para qué iba a usar la plata. Oye, no dice en ningún lado, en ninguna restricción dice que el presidente tiene que justificar bonito cómo va a usar la plata. En ningún lado dice eso. Y le bloquean. Entonces uno dice... Quizá era porque le dejaba con una ley, aunque era ley emergente, tenía tiempo. Podía haber entonces, sin necesidad de haber acudido a la asamblea con proyecto de ley, sino tomar la decisión, Vicente.
Pero a ver, el gobierno no puede subir impuestos porque sí. Necesita el permiso del legislativo para subir impuestos. Lo único que decía el gobierno aplicando es, ahora, pero para aplicar la Constitución, ahora lo que hubiera pagado mañana. Ya. A ver, habría que preguntar a algún abogado, pero un pobre economista como yo, si se lee el artículo 165 que dice que el gobierno en estado de excepción puede decretar la recaudación anticipada de tributos, y en ningún lado dice, pero justificando y de golpe la Corte Constitucional sale con que no puede porque no dijo el destino. A mí me parece demencial, pero y después viene un juez que dice que le ordena al ministro de Finanzas pagar los recursos, y uno dice, y ahora el ministro de Finanzas, claro, a ver, puede sonar un poco en broma, pero es una tragedia, ¿no? Y el ministro de Finanzas, ¿de dónde saca la plata? ¿De dónde se saca la plata? Porque esa plata no existe, no hay. ¿De dónde se saca esa plata? ¿Quieren que el ministro de Finanzas tenga una varita mágica como Harry Potter y se mande un hechizo en el cual aparezcan millones de dólares? Están locos, y es un país que no logra entender que si es que de alguna manera hay que ponerse de acuerdo en la distribución del ajuste. Esto es un ajuste fuertísimo y hay que ponernos de acuerdo en cómo distribuir ese ajuste. Y los intentos que ha tenido el gobierno, aunque quizás podrían haber sido más coherentes, más sensatos y todo, pero los intentos que ha tenido el gobierno han sido: quiero bajar gasto, no le dejan; quiero bajar mis obligaciones de gasto, no le dejan; quiero subir ingresos, no le dejan; quiero subir precios de los combustibles, no le dejan. ¿A dónde desembocamos con una actitud así? A que simplemente haya millones de dólares en atrasos, como es lógico. Es un tema de matemáticas, ¿no? O sea, si tú tienes que pagar 5 y tienes 4, pues te quedaste con $1 de hueco que no lo puedes pagar, así de sencillo. No veo yo por qué no pueden los ecuatorianos entender. Yo creo que la abrumadora mayoría de ecuatorianos entienden esto, entendemos esto, pero hay algunos que todavía no. Entonces ahí la experiencia, Fausto, la experiencia del manejo, y como decía Vicente, hay que ver cómo estará el tesorero general de la nación, ¿no? Con todo esto que tiene ahí para resolverlo al ministro, pero claro, entonces no hay una conciencia ni de los jueces, aunque los jueces podrían decirnos, pero es que la ley dice que el Estado tiene que pagar y yo lo que tengo es que ver lo que han dicho en la Corte Constitucional, ¿no? Yo tengo que ver que se cumpla la Constitución, y mientras se cumpla lo que dice y no interpreten, porque yo puedo hacerlo, pero tiene que ser textual, no van a poder hacerlo. ¿Qué espacio tiene entonces en política fiscal el gobierno, Fausto? Sí, el espacio es limitado en la mejora de ingresos por el lado de impuestos o recaudación. El espacio es limitado en el recorte, porque si uno dice, bueno, vamos a recortar obra pública, entonces uno tiene que chequear cuánto llevas ejecutado la obra pública en lo que se llama gasto capital de inversión en los 8 primeros meses del año, y llevas ejecutado unos 2.500 millones de dólares de los 7.000 millones que estaban presupuestados. Es decir, ahí está más claro el recorte, no puede haber. Hay una gran disminución en el gasto de capital. En donde está el gobierno encontrando y apalancándose fuertemente es en el seguro social, ¿no? En lo que se llaman transferencias y donaciones corrientes. Ahí el gobierno tiene algo más de 1.500 millones de dólares pagados, menos que lo que pagaba el año anterior. Y eso de ahí, en este momento el Seguro Social aguanta ese nivel de atraso, porque todavía el Seguro Social puede hacer uso de su liquidez, pero eso está llevando también a generarle problemas al Seguro Social, porque entendamos que el impacto de la crisis le ha pegado mucho más fuerte al sector privado que al sector público. Cuando uno mira hasta el mes de junio, julio, cuántas personas habían salido de la afiliación en el Seguro Social, hablaba más o menos de unas 275.000 personas, públicos que se habían desafiliado del Seguro Social, y unas 260.000 del sector privado. Pero cuando uno hacía un análisis más fino en las fechas, resultaba que antes de la pandemia, digamos de febrero hacia atrás, en los 2 primeros meses del año, en el sector público se habían desenrolado unas 10.000 personas, pero era antes de la pandemia, por alguna decisión del gobierno quizás en no renovar algunos contratos. Y en el sector privado casi que no había ninguna afectación. Pero con la pandemia el sector privado pierde los 260.000 personas y el sector público pierde apenas 5. Es decir,
la crisis les pega distinto al sector privado y al sector público. En el sector privado le pega en la pérdida completa de empleo, que es una pérdida inclusive de la expectativa de recibir plata futura como de su empleador. En el sector privado sí hay una pérdida de 5.000 puestos de trabajo, pero adicionalmente hay una expectativa de que aunque sea le van a pagar con atraso, y ese aunque sea seguramente va a empezar a ocurrir ya con algo más de calma en las siguientes semanas, cuando el gobierno empiece a recibir el financiamiento, que es la única boya de salvación que tiene el gobierno. No hay otra boya de salvación, porque si uno dice, ay, ojalá que el petróleo se nos vaya del actual $34 que está recibiendo el Estado, ojalá que se vaya a 80, porque en ese momento que sea 80, entonces el gobierno debería coger y decir, tengo que subir combustibles, porque si no se me hace un problema enorme en el tema. Tienen que encontrar la forma de cómo sigue tratando de ajustar en donde pueda el gasto innecesario, y trata de ponerse al día con las empresas y los proveedores y el Seguro Social en la medida que empiece a recibir los recursos, ¿no? Pero los recursos van a empezar a recibir, quizás el primer recurso que pueda entrar a la economía ecuatoriana pueda ser del lado de China, que ha ofrecido con el gobierno y ha conversado algo más de $2.000 millones, pero que no entra todo de golpe, entrará de a poco en el mes de septiembre y hasta el mes de octubre. Y luego la expectativa también del Fondo Monetario, que también es en este mes o a fines. Y la ruta del gobierno para dejar los atrasos es simplemente el financiamiento. Este financiamiento entonces no es, claro, porque muchos empresarios también dicen, oiga, estamos quebrando, nos quieren poner impuestos como nos dice Vicente, no permiten, quieren que adelanten, nos quitan liquidez. Tienen argumentos válidos para la reactivación, pero no tienen, digamos así, una especie de compromiso con el país también, Jaime. No es de este gobierno, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo con el gobierno. El problema del Ecuador es del Ecuador, de toda la sociedad ecuatoriana, ¿no? Entonces, si no existe un compromiso de todos para salir adelante, el país simplemente al fracaso y al desarrollo, ¿no? En estos momentos, en estos tiempos de crisis tremenda, es donde debe fluir la unidad de todos, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio de todos los ecuatorianos. La falta de ingresos del Estado va a persistir durante varios meses, hasta el próximo año. Y esta va a ser la nueva normalidad, o ya está siendo la nueva normalidad económica y fiscal del país. Si fluyen los préstamos de China y lo del fondo que se ha anunciado, el gobierno o el Ecuador podrá cubrir una parte de los atrasos, algo pagar de modo normal, pagar al Seguro Social algo, de distribuir la escasez, pero hasta fin de año el déficit público va a ser superior a los $6.000 millones. Y si fluyen los 2.000 o 4.000 millones del fondo y 2.000 del China, son 6.000 millones. La brecha de financiamiento hasta fin de año es alrededor de 3.000 millones y los atrasos llegan a casi a 4.000 millones de dólares. Entonces, con eso se va a atenuar, pero además este gobierno, si fluye el segundo desembolso del fondo de 2.000 millones en diciembre o fines de diciembre, allí tendrá que pagar sueldos, 13º sueldo, y también reservar algo de dinero para los primeros meses del próximo año. Y el próximo año, ya enero y febrero, ya campaña electoral, luego posesión en mayo del nuevo gobierno. Es decir, todo esto le va a llevar al país a sobrevivir fiscalmente con estos recursos que ingresen, pero el problema estructural del déficit público va a permanecer claro en el Ecuador. Este préstamo de China que se ha anunciado, o lo del Fondo Monetario que también se ha anunciado, lo que hace es financiar el déficit, no reducir el déficit.
Y es algo único además, porque el Fondo Monetario está dando unas cantidades extraordinarias de dinero, acorde con el efecto de la pandemia, pero que es eso, es extraordinario, es fuera de lo normal. Pero es que podemos esperar que eso pase cada año o cada dos. No, exactamente. Entonces, y algo que no ha pasado también antes es que el Fondo Monetario este rato está contribuyendo a financiar un déficit elevado, dadas las circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar el próximo año? Vendrá el próximo gobierno en mayo, quien quiera que sea, recibirá un déficit de más de 6.000 millones de dólares, recibirá atrasos por más de 3.000 millones de dólares, pago de amortizaciones por más de 4.000 millones de dólares, recibirá certificados de tesorería por más de 2.000 millones de dólares, y nuevamente tendrá que plantear a la Asamblea y al país cómo generar más ingresos y reducir gastos para reducir ese inmenso déficit. Y volveremos a la misma historia. Entonces la sociedad va a seguirse oponiendo a más impuestos, oponiéndose a reducción de gastos, oponiéndose a todo. Entonces el problema de fondo, Francisco, es estructural, no solo en las deficiencias fiscales y económicas, sino en el pensamiento de la sociedad ecuatoriana. Lo que pasa ahora tiene que llevar a la reflexión al país. Esto no se va a arreglar fácilmente y el próximo gobierno tendrá que enfrentar los problemas estructurales del país que aún están intocados, que del elevado déficit fiscal va a recibirse una economía que en este año va a decrecer por lo menos del 10%. El próximo gobierno recibirá 1 millón de desempleados, casi 6 millones entre desempleados, subempleados, pobres. Todo ese es el escenario, esa es la misiva para el próximo gobernante. Y todos estos males fiscales, sociales, económicos, tendrán que enfrentarse con el esfuerzo de toda la sociedad. Y si la sociedad sigue oponiéndose a todo, sigue oponiéndose a generar ingresos, a reducir gastos, se opone a reformas laborales, se opone a todo. Entonces esta es una sociedad que demanda todo del Estado, pero no quiere tener ninguna obligación con el Estado. Y el Estado somos todos. Es decir, el pago de la burocracia, las pensiones de la seguridad social, las asignaciones a los municipios, las financiamos todos con nuestros impuestos. Impuestos de las personas, de las empresas. Nada de lo que gasta el Estado, ¿sí?, no es financiado sino con impuestos. Y cuando los impuestos no alcanzan, el país se endeuda. Y cuando se endeuda en demasía, no puede pagar la deuda. Y eso estamos viendo ahora. Se está reestructurando, se acabó de reestructurar la deuda pública. Entonces, nada para el país es gratis. Todo tiene que aportar la sociedad, ya sea con impuestos o con el pago de deuda. Y si no se comprende eso, y en el futuro, Francisco, si no hay reformas estructurales para lograr sostenibilidad fiscal y que la economía crezca, que se atraiga inversiones, que se exporte más y todo lo que se ha dicho todos los días, si no hay esas reformas, el país se va caminando a un nuevo fracaso. Ya escucho yo, porque bajó el riesgo país de 700 puntos y otros dicen que ya va a bajar más el riesgo país y que a lo mejor el Ecuador esté en posibilidad otra vez de salir a los mercados a endeudarse. Por Dios, el próximo gobierno no debería emitir otra vez bonos basura. Este rato Standard & Poor's mejora la calificación de la deuda externa del Ecuador. De default a B-, pero B- sigue siendo bonos basura. Entonces el Ecuador tiene que en el futuro tener calificación AAA o BBB, grado de inversión de la deuda. Y allí pensar en tratar de, en el futuro, algún momento, tratar de salir a los mercados. Pero ya se está pensando que porque baja algo el riesgo país, que porque es más fácil endeudarse. Es más fácil todo, y volver a la misma historia de siempre. Francisco, el Ecuador necesita cambios estructurales y de fondo en los comportamientos de toda la sociedad. Esto no se sale sin el sacrificio de todos. Y ese sacrificio significa reformas para darle más ingresos al fisco. Pero esas reformas pasan porque el modelo de país, entonces, Vicente, tenga una propuesta mucho más clara, que no vayan a dorarle la píldora por ganar las elecciones.
pero unos dicen, oigan, pero si van a decir solo la verdad, si no van a darnos esperanza, los que venden ilusiones en cambio y que dicen en 3 años han destruido la economía del país y no se dan cuenta lo que han hecho, o si se dan cuenta creen que el resto no se da cuenta lo que han hecho. Vicente, estas reformas estructurales que pide Jaime y que Fausto ha dicho, oigan, tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Será posible construir un país a partir de estas elecciones con este gobierno que, como ustedes han dicho, ¿no? En medio de todo ha logrado algunas cosas, la pandemia también le ha generado dificultades. Los 2 primeros años era lo mismo que sus mentores, pues, ¿no? Vicente, ¿qué opciones entonces fiscales que no sean las, como dirían, y no hay otritas, Vicente? A ver, yo en esto soy un poquitito más optimista. Yeah. Porque yo creo que sí hay un candidato que puede hacer las reformas que necesitamos y que va a ser la reforma tributaria que el país necesita. Porque necesitamos subir impuestos y eso es la cosa más impopular del mundo, pero decir otra cosa sería mentirle al país. Y el candidato que va a hacer eso es el que gane. No importa quién gane, a no ser que elijamos a un perfecto suicida, no importa quién gane, reformas, si usted quiere, impopulares, reformas tributarias, no estoy dando ningún nombre, no importa quién sea, mientras no sea un perfecto suicida, ¿ya? Un ser que esté buscando la destrucción propia y del país, el que gane, sea el que sea, va a tener que hacer reformas impopulares. El que gane, sea el que sea, va a tener que subir impuestos. Así de sencillo. Entonces yo en eso no soy tan pesimista, porque me parece que es obvio que algunas de las reformas claves se van a llevar a cabo, por más impopulares que sean, por el próximo gobierno. Por cierto, yo decía hace un rato que me daba profunda ternura la persona que esté ahorita manejando el tesorero general del Estado, no sé si es que es hombre o mujer, pero pobre ser humano que tiene que equilibrar ingresos y gastos en un país como este, y que, o sea, ¿se imagina usted lo que será estar sentado en la Tesorería General del Estado y ver que se acerca el 31 de diciembre y que usted tiene que pagar todos los gastos de diciembre, toditito el 13º sueldo y toditito los contratos del Estado, porque en diciembre hay muchos contratos que se vencen, ¿no? Y que además se cierran, claro. Pero hay Entonces, deudas así que ya van a cumplir 2 años, Vicente. Pero se imagina lo que será ver que se acerca el 31 de diciembre de 2020 y tener millones de gastos y 4 reales de ingresos. O sea, me parece a mí que ese pobre ser humano, insisto, no sé, seguro que Fausto y que Jaime, que son gente más informada que yo, saben quién es el tesorero general del Estado, pero me parece que es una persona que debería inspirarnos una profunda ternura, porque va a pasar unos días horribles, va a pasar unos días realmente horribles. Y después, la otra persona que hasta cierto punto me da ternura es el que gane la presidencia. Porque el que gane la presidencia, no importa quién sea, tiene que hacer un montón de ajustes antipáticos e impopulares, o directamente ya, si es que es un perfecto suicida, podría no hacer ninguna de las reformas, pero eso creo que sería, para el país y para la persona que esté ahí, sería destructivo, porque si no hace las reformas, el país va a empeorar muchísimo más, y la popularidad de quien haya sido electo caerá todavía más, sin reformas que con reformas. Insisto, el próximo presidente, casi sea el que sea, va a hacer las reformas que hoy día estamos negándonos, y probablemente estamos negándonos por esa actitud tan disfuncional, tan egoísta, si usted quiere, de los ecuatorianos, de no ser capaces de decir, a ver, señores, aquí hay un tema grande, una crisis grave, y tenemos que encontrar la manera de distribuirnos la crisis. Y quizás también le falta al gobierno una capacidad de comunicar eso, ¿no? El gobierno no ha dicho, quizás no ha explicado con claridad que hay que hacer un ajuste, y que todos tenemos que poner un poco, y lo peor que podemos es no hacer el ajuste. Si no se hace el ajuste, al final caeremos en algún tipo de
de crisis monstruosa y ahí todos estaremos pésimamente mal. Entonces, hay la opción de caer en alguna crisis monstruosa y estar todos mal, o hacer ajustes y estar todos golpeados, pero no pésimamente mal. Y creo que eso es uno de los temas que más debería hacer énfasis del gobierno. En decir, señores, es antipático que yo les cobre impuestos adelantados, esta recaudación anticipada de tributos. Claro que es antipático. Claro que a nadie le gusta. Claro que a todo el mundo le achica ¿cómo se llama? La liquidez. Pero si no hago eso, entonces, bueno, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? No tengo ningún otro espacio mínimo de movimiento. No tengo ningún espacio mínimo, ninguna alternativa a lo que estoy haciendo, porque todas las demás alternativas, ya sea porque me quieren incendiar el país, o porque me niega el legislativo, o porque me niegan las cortes, todas las demás alternativas están bloqueadas. Ayer entiendo que el presidente firmó otra vez un decreto de recaudación anticipada de tributos. Espero que ahora ya cumplan con ese huequito legal, que a mí me pareció un resquicio absurdo, el argumento que tuvo la Corte Constitucional, pero que ahora cumplan con el huequito legal y sí puedan hacerlo, porque necesitan recursos para llegar vivos a fines de septiembre. Si no, no hay cómo. A ver, y cuidado, septiembre es un mes complicado porque hay el 14º, ¿no? Y después, y además tiene usted, y esto Fausto y Jaime saben perfectamente, septiembre, octubre, noviembre, diciembre son meses de más bien baja recaudación tributaria y altos gastos, porque no hay la recaudación del impuesto a la renta, que está en marzo y en abril, ese tipo de cosas, no hay el IVA de diciembre que se cobra en enero, nada de eso hay en estos últimos 4 meses del año. Entonces esta es la peor época del año para el gobierno, necesita recursos y no, los ecuatorianos no les dejamos, pero eso sí, somos número 1 para exigirle. Así que yo sí propondría que hagamos un minuto de silencio por la tristeza que inspira en nuestros corazones, tanto el tesorero del Estado como el próximo presidente. Bueno, Fausto, y ahí uno diría, y entonces, ¿cómo así buscan la presidencia, no? Porque, claro, si es que nos ponemos en el plano no hay salida, uno dice, ¿y por qué buscan tanto? Algunos uno podría entender, algunos quieren tapar lo que han hecho, zafarse de la cárcel, donde deberían estar. Otros van a pensar, ¿y cómo gasto todo lo que me he llevado? Algunos están fuera, otros se los ve todavía aquí exhibiéndonos sus recursos, ¿no? Pero hay un tema que les quiero plantear en esta ronda para reflexionar, que va a ser esta relación con los gobiernos seccionales. Tenemos desde juntas parroquiales, a las que ahora se les paga sueldos, juntas parroquiales que lo primero que han hecho es comprar camioneta y tener chofer, y camioneta en algunos casos, autos de lujo en otros, y que en realidad lo que único que hacen es, como ellos mismos dicen, llevamos la plata directamente a nuestra gente, directo, ¿no? Los municipios también, los consejos provinciales y un montón de organismos del Estado que a veces parece que fuesen otra cosa, porque es plata que nos corresponde, plata nuestra, y uno dice, bueno, ¿y cuánto generan? Ya vemos que hay gente que está diciendo, vamos a bajarles estas tasas, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Pero entonces parece, Fausto, que hay una visión de país distinto también en cuanto a cómo manejar el gasto, cómo impulsar la producción. Ya, más impuestos, pero también más recursos para impulsar la producción sería, Fausto. Sí, mira, Francisco, el asunto de los gobiernos seccionales, ¿no? Sí. Ellos de dónde reciben recursos, reciben del 21% de los ingresos permanentes, que digamos que son los impuestos, y 10% de los ingresos no permanentes. Pero se supone que esos ingresos permanentes de impuestos van a estar siempre, porque siempre va a haber impuestos, y eso debería financiarse entonces siempre solo con impuestos. Pero los gobiernos los últimos años habían venido pagando esos recursos de ingresos permanentes para los municipios y prefecturas y juntas parroquiales con deuda, y entonces estaban haciendo un gasto permanente, financiándolo con deuda, que de alguna forma es reñido con la Constitución. Y entonces y no había problema, porque como siempre había deuda, entonces siempre podíamos empezar a pagar esos recursos para los municipios. Y se empieza a dar cuenta que era un problema ahora que se detiene la deuda. Y hace un rato Jaime decía,
que en el mes de agosto recaudamos 900 millones de dólares en impuestos. El año anterior, un año atrás, en agosto del 2019, se recaudó 1.200 millones de dólares, es decir, hay una caída en este mes de unos 300 millones, que es caída menor que la que tuvimos en abril y mayo, que donde la caída fue 570 millones. Pero en todo caso, estamos hablando de una caída en impuestos de 900 millones. De esos 900 millones, 20% debe ser para los municipios en ese mes, es decir, 180 millones de dólares. Y de los 180 millones de dólares menos de esos 900, nos está quedando entonces 700 millones. Es decir, que con las completas alcanzaría para pagarle la nómina. Pero también hay que estar claros que hay otros gastos que atender del sector público. Por lo tanto, ahí uno entiende entonces la magnitud de la crisis que está viviendo el Ministerio de Finanzas, que ojalá que en el resto del año, si es que no hace nada el gobierno, la caída en ingresos en los últimos 4 meses del año serán 800 millones de dólares adicionales. Es decir, no solamente va a ser 2.000 millones la caída hasta agosto, quizás hasta fin de año pueda ser unos 2.800 millones, y eso entonces va a implicar que el gobierno tenga que seguir buscando la forma de achicarse. Y si se achican a través de los gobiernos seccionales, van a venir, ya han amenazado con paro, con eso. Se cortó la llamada de Confau. Jaime, ¿podrían entonces una convulsión social, ya que estaban acostumbrados a esos ingresos, podrían tener una reacción social, y eso va a atraer también gente que quiera pescar políticamente, ¿no? Sí, claro, Francisco. La crisis y estas carencias lo que produce es la impaciencia, ¿no? Es la impaciencia de la gente, no solo a nivel personal. Ya hay impaciencia y desesperación por estar confinados. Hay impaciencia, desesperación de aquellos que han perdido sus empresas. Hay desesperación y impaciencia de aquellos que han perdido sus trabajos. Hay impaciencia de los que dependen del sector público y están reclamando los pagos. Y la impaciencia generalizada es muy amiga de la ingobernabilidad. Claro. Entonces, lo que el Ecuador requiere es cambiar la impaciencia por paciencia y la ingobernabilidad por gobernabilidad, porque nada se va a poder superar sin gobernabilidad y sin paciencia para en varios años superar esta crisis. Por decirte algo, el PIB por habitante de este año retrocede al año 2012. Es decir, el Ecuador en su economía está retrocediendo 10 años. Y para recuperar todo esto se va a necesitar varios años de caminar, año tras año, atrayendo inversiones, arreglando las cosas. Y esto va a requerir paciencia. El problema de los países como el Ecuador es que quiere las soluciones de ahora para mañana. Y eso es un caldo de cultivo para el populismo, ¿no? Entonces los populismos les ofrecen un país de jauja. Y cuando llegan al poder para concretar este país de jauja, entre comillas, lo que hacen es destruir las cuentas públicas, la economía, endeudarse. Y al final los costos son mucho mayores para los pobres que se dice defender. Entonces, de aquí en adelante, lo que se tiene es que hacer un gran esfuerzo nacional de todos para encontrar unidad y enfrentar la crisis. En el tema de los gobiernos seccionales que salen a cerrar las calles, que reclaman, mira tú que en promedio de todos los gobiernos seccionales, en promedio ellos reciben casi el 70%, 65% financian sus gastos con los aportes estatales, con las transferencias del Estado, que a su vez vienen de impuestos. Pero si uno en todo el sector público se mira quién gasta, cómo se gasta, entonces los gobiernos seccionales lo que generan son ingresos propios por el cobro de predios y de tasas, algunas cosas. Y apenas eso es un 25% en promedio de lo que genera. Gasta. Exacto, pero gastan, en el año anterior, por ejemplo, gastaron 5.000 millones entre todo.
y de ese gasto apenas podían financiar con recursos propios del 25%. Entonces, lo que quiero decirte es que el gasto, más del 60% del gasto de los gobiernos seccionales es un gasto financiado con nuestros impuestos, ¿no? Y si sumamos el gasto de los seccionales, 5.000 millones, más 8.000 millones que gasta la Seguridad Social, casi el 30% del gasto de todo el sector público está en estos dos sectores. Y eso significa impacto en la economía, pues no es lo que no se analiza en el país, ¿no? Entonces, estos gobiernos seccionales, primero para gastar dependen del Estado, de los impuestos. Y luego dicen somos autónomos para exigir, porque producen casi nada, ¿no? Entonces exigen al Estado, exigen a la sociedad que les pongan al día los pagos, pero es la sociedad la que les está financiando ese gasto. Entonces, esta malentendida autonomía, ¿sí?, se escuda en las exigencias del Estado para obtener recursos, pero no en las exigencias para autofinanciarse como corresponde, ¿no? Claro. Y el gasto de estos gobiernos seccionales influye en el gasto de todo el sector público y en la economía. Entonces, cuando los gobiernos seccionales utilizan nuestros impuestos para las ferias, para las fiestas, para hacer los bordillos, o para pagar a una burocracia inmensa, que de paso ni siquiera se conoce el número. ¿Quién conoce este rato en el país? ¿Cuántos funcionarios tienen los municipios, consejos provinciales? Exactamente. Sí. ¿Cuál es la nómina de ellos, no? Nadie. Y además, mira que los gobiernos seccionales tienen además empresas. Claro. Adicionales o anexas a los gobiernos seccionales. Aquí en Quito, las empresas públicas son una cantidad de empresas y en total hay más de 20.000 gente. 22.000 dijo, ¿sí? 22.000 dijo el alcalde. Exactamente. Entonces es mal entendida esta autonomía. Y son los que más presionan por los gastos y porque les deben y políticamente emplean los recursos. Entonces lo que necesitamos es también el entendimiento de estas gentes, ¿no? Claro, pero ahí hay gente que reflexiona así, Jaime, que dice, en virtud de la pandemia, de lo que les pasa, nos han bajado, dice que bestia, el 20% y es un desastre. Y tienen sueldos mensuales, y con sueldos de más de $2.500, $3.000. Exacto. ¿Les parece que haberles bajado el 10% por la pandemia es casi una agresión y están a punto de salir a pedir caridad? Oiga, pero usted está recibiendo $2.400, $2.600 mensuales. ¿Cómo va a ser solidario? No se entiende eso, Jaime. Pero mira, y tú tomas un punto importante, ¿no? Y muy importante. Primero, la gran insensatez e irracionalidad que hay de manera general. Si los ingresos fiscales por tributos y por petróleo son menores y los municipios participan en un porcentaje de esos ingresos, obviamente que si tienes menos ingresos, el porcentaje que reciben es menor, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, tanto en los gobiernos seccionales como en el resto del sector público, ¿no?, quieren mantener los mismos sueldos y los mismos privilegios en estas épocas de desastre nacional. Entonces, mira tú en el sector privado. En el sector privado la gente pierde trabajos. Tú conoces, incluso en los medios, hay gente que ha salido... los medios han sido los más golpeados, ¿sí? Otras empresas quiebran y botan al trabajador. En otras empresas, para sobrevivir, se bajan los sueldos. Y en medio de esta pandemia monumental, el promedio de sueldos mensuales de todo el sector público, un promedio general, es más de $1.500. Y tiene sueldos en el sector público de $2.000, $3.000, en universidades de $6.000, de $7.000, en municipios de sueldos de $4.000, $5.000, $2.000, en una crisis como esta, donde el sector privado se asfixia, se muere y baja los sueldos. Entonces, ¿cómo podemos mantener una masa salarial de los mismos niveles de antes y responsables de antes que se mantenían con ingresos adicionales, con deuda, cuando ahora no hay ingresos y esto va para largo? O sea, es absolutamente contraproducente. O sea, no se y eso puede... genera más reacción social también. Pero sin duda, entonces este rato no puedes tener un servidor público X que gane $3.000, mientras hay
5 millones de pobres que apenas sobreviven con $80 al mes, y que ese ejército de pobres ha crecido. Entonces, mucha gente de esta habla de equidad, de igualdad. ¿En dónde está la equidad? Claro. Un sector público que quiere tener los mismos privilegios de antes, y que para ellos no existe la pandemia, viven otra realidad y quieren mantener esa realidad. Entonces, esto es absolutamente irracional, es incomprensible. Y ahí entonces voy donde Vicente para, como él ha dicho, yo tengo una visión un poco más, no sé si positiva o de mayor esperanza, ¿no? Es necesario que podamos entonces, hay un eco, es necesario que podamos entonces brindar esa posibilidad, Vicente, de tener mayor esperanza, de entender y ver si la gente entiende, sobre todo el sector público, termina de entender que el sacrificio, como ha dicho Jaime y Fausto, es de todos, ¿no? ¿Cómo hacemos esto, Vicente? Yo creo que ahí la magia será del próximo presidente. El único espacio que tiene de hacer un papel medianamente bueno el próximo presidente es ser un buen comunicador y explicarle al país por qué hay que hacer todos estos ajustes. Estos ajustes, yo insisto, estos ajustes son más que necesarios. Es cuestión solo de oír las opiniones de Jaime y de Fausto para convencerse de que estos ajustes son absolutamente necesarios. Ahora, el problema es cómo explicarle al país que todos tenemos que hacer sacrificios. Eso es difícil en un país en el cual además hay tanta injusticia. Todo el mundo puede decir, bueno, pero... ¿Y por qué yo? yo? ¿Por qué yo si hay ¿Por qué otros, voy a pagar lo que se han robado? Exacto, esa es una de las clásicas Eso, argumentos. sí. ¿Por qué voy a pagar qué? lo que se han robado? Y bueno, es verdad, se robaron un montón de plata, pero el hecho final es que como se robaron y como nos endeudaron y como malgastaron, etcétera, etcétera, hoy no tenemos plata. Sí, es verdad, se robaron un montón de plata, un montón de gente es horrible, se robaron un montón de dinero, pero el hecho de que nos hayan robado la plata significa que tenemos menos plata todavía y que el ajuste tiene que ser más fuerte. El ajuste sería menos fuerte si no nos hubieran robado plata. Esa es la tragedia extrema, pero la única manera que tenemos de salir medianamente, no sé si bien parados, de no salir muy mal parados de esto, es que el próximo presidente logre explicarle al país con la magia que tiene un político de comunicar. El próximo presidente logra explicarle al país por qué hay que hacer un ajuste y por qué todos tenemos que estar en el ajuste y por qué también los empleados públicos tienen que estar en el ajuste y por qué también los municipios tienen que estar en el ajuste y por qué si no hacemos el ajuste simplemente vamos a dejar de funcionar. Hay una cosa importante que nos estamos olvidando. El Ecuador al final es un país pequeño a nivel mundial. Si es que no hacemos el ajuste, no vamos a lograr ser un país productivo a nivel internacional. Creo que eso es también importantísimo. El Ecuador necesita venderle al resto del mundo. Y hoy por hoy somos un país bien caro porque tenemos unos sueldos bien altos, porque tenemos un gobierno alto, porque tenemos un gobierno que requiere muchos impuestos para poder funcionar. No somos un país liviano, donde producir sea fácil, donde sea sencillo producir a costos bajos. Eso no somos, desgraciadamente. Y como no somos eso, entonces tenemos problemas de vender nuestros productos afuera porque son caros nuestros productos, ¿no? Y claro, tenemos ciertas ventajas comparativas tan grandes como el clima que nos permite seguir siendo buenos productores de banano, de camarón, etcétera, pero no entramos en otros productos porque somos muy caros en otros productos en los cuales países como Colombia, como Perú, que tienen costos más bajos y están entrando. Entonces, parte de esto es ajustarnos para no quebrar, eso ya es bastante. Pero también es ajustarnos para poder seguir produciendo para un mundo del cual dependemos. Tenemos que ser competitivos, además, claro. Nosotros no somos de Estados Unidos, que tiene una economía tan enorme que podría prescindir del resto del mundo. Pero igual no lo hacen, ¿no? Claro. Tampoco somos de China, que es una economía tan grande que podría prescindir del resto del mundo. Pero que sale también, claro, sale también. Exacto. Ahí. Entonces, nosotros necesitamos conectarnos con el resto del mundo, necesitamos producir para el resto del mundo, de una manera en que ellos nos compren, porque producimos bien, bueno, bonito y barato, es la única manera de
de que el mundo nos compre, pero si no lo hacemos, entonces, ¿cómo vamos a crecer? Porque desde los telares de la colonia que la Real Audiencia de Quito producía textiles para el resto del Imperio Español, hasta el petróleo, el banano, el café, el cacao, el camarón, las cosas grandes que le han generado riqueza al país, han estado conectadas con el resto del mundo. Claro, si las no flores, el brócoli, etcétera. Entonces incluido el petróleo, seguir creciendo hacia afuera. Claro, Incluido el petróleo. Las cosas que han generado gran riqueza en este país están conectadas con el resto del mundo. Desde los batanes, los obrajes es la palabra que me quería acordar, de la colonia hasta el petróleo, pasando por el brócoli o las flores o la madera de balsa, ¿no? Necesitamos producir para el resto del mundo de una manera competitiva y no vamos a poder hacerlo si es que no ajustamos esta economía. Mi esperanza es que el próximo presidente tenga la magia comunicacional del político y pueda transmitirle al país la necesidad de que este ajuste sea para todos y que sea un ajuste de deber. Yo quiero agradecer al economista Jaime Carrera, al economista Fausto Ortiz y al economista Vicente Albornoz por acercarnos un poco más a la realidad económica del país y provocar una reflexión desde todos los sectores, ¿no? Muchísimas gracias a los tres, estaremos conversando nuevamente. Luego de este corte volvemos en cambio con el tema de los tiempos electorales. Muchas gracias. Calidad. Innovación.